Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Pues queridos amigos, comenzamos una nueva temporada de Hispanos sin Complejos, una aventura apasionante en la que vamos a bucear por distintos temas, acontecimientos y pasajes de nuestra historia. Vamos a intentar pasarlo bien, a informaros y que paséis un rato entretenido, pero siempre con el objetivo de defender nuestra historia para sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos. Así que abrid bien las orejas y disfrutad de este viaje por todo lo hispano. Os animamos a que también seáis hispanos sin complejos. Roberto Alonso, capitán del barco hispano, saludos y bienvenido a una temporada más de nuestro programa de historia llena de retos y de temáticas que nos apasionan y espero que a nuestros oyentes también. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, Raúl, así es, esperemos que esta ya nuestra cuarta temporada sea muy apasionante también para nuestros oyentes, que lo que tratemos sea de su agrado y que sigamos conociendo y sin duda amando más, si cabe, nuestra maravillosa historia española e hispana. Antes de empezar, Roberto, me vas a permitir que demos las gracias a nuestra audiencia, cada vez más numerosa, que están deseando escucharnos y que nos escriben para que empecemos ya. Así que, queridos amigos oyentes, muchísimas gracias y que sois todos hispanos y sin complejos por esperarnos y por seguirnos. Como decía, cada vez sois más a ambos lados del Océano Atlántico y en otros continentes. Y para comenzar esta cuarta temporada vamos a hablar de un hecho histórico fundamental y lo vamos a hacer en el lugar donde se hizo hace ya más de 5 siglos, 530 años para ser precisos. Seremos testigos de esa recreación y vais a estar acompañados de invitados muy importantes que os presentaremos en breves. Roberto, ¿dónde estamos y de qué vamos a hablar hoy? Pues estamos en un lugar maravilloso, lleno de historia que se respira por sus cuatro costados nada más que entras, porque vamos a tratar de un magno acontecimiento, como bien dices, y tenemos la inmensa fortuna de estar realizando este maravilloso programa de radio de historia de Castilla, de historia de España e hispana, desde el epicentro de la historia, en las mismas casas del Tratado de Tordesillas. Por aquí mismo, hace 530 años, estarían sentados sin duda los reyes de España, los reyes católicos. Y hoy lo estamos nosotros también siendo fieles testigos de aquello que ocurrió para relatar lo que entonces aconteció de la manera más fidedigna posible. Bueno, yo creo, Roberto, que antes de seguir caminando en este programa debemos presentar a dos personas ilustres que han tenido a bien estar hoy con toda nuestra audiencia y además también vamos a escuchar testimonios de personajes, historiadores que también nos han querido acompañar a lo largo de este programa dedicado al Tratado de Tordesillas. Pues se encuentran con nosotros don Miguel Ángel Oliveira, excelentísimo alcalde de la Villa de Tordesillas. Buenos días, sé bienvenido y bien hallado en tu propia casa, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Gracias a Hispanos sin Complejos, el programa, por venir a Tordesillas y comenzar esta cuarta temporada con nosotros y en un lugar tan emblemático y tan
tan especial para nosotros, yo creo para todos los hispanos como ha sido y como es Tordesillas. Y también tenemos con nosotros a Jesús López Garañeda, historiador tordesillano y juez de paz. Saludos, Jesús, bienvenido. Saludos, gracias, muchas gracias, bienvenidos vosotros a estas casas del Tratado de Tordesillas, a Hispanos sin Complejos, por darnos voz y momento para contaros algo de nuestra historia y de nuestro ayer tordesillano. También, bueno, como decíamos antes, Raúl, también nos van a mandar unos pequeños comentarios al respecto doña Adelaida Segarra, que es historiadora de la Universidad de Burgos, especializada en Historia de América, y don Luis Gorrochategui, que ha escrito, bueno, también es escritor gallego, de origen gallego, que ha escrito 2 libros fantásticos, como uno de ellos es Contraarmada, que también nos van a dejar su valoración personal de lo que supuso aquello del Tratado de Tordesillas y, bueno, toda esa repercusión posterior en la historia de España. Os vamos a contar un secreto, nosotros que somos de esta comarca, Hispanos sin Complejos, de este corro, como solemos decir. Nuestros padres, abuelos y tíos nacieron a escasos kilómetros de donde nos encontramos hoy, aquí en Tordesillas, precisamente en Torrecilla de la Abadesa, antaño Torrecilla del Río o del Duero, pequeño pueblecito cada vez con menos habitantes enclavado en lugar natural mágico y maravilloso. Y también procedemos de Robladillo, pueblo más pequeño aún, pero hermoso también en las estribaciones de los Montes Torozos. Por tanto, nosotros, Hispanos sin Complejos, somos de aquí, provenimos de aquí. Estas son nuestras raíces y gracias a eso hemos tenido la inmensa fortuna de habernos criado entre estas gentes. Y es que estamos enclavados dentro del Parque Natural de Riberas de Castro Nuño, lugar en los que se entremezclan la tierra de Pinares y la ribera del maravilloso río Duero, columna vertebral de Castilla. Somos, por tanto, castellanos recios, austeros, nobles y leales, es decir, españoles e hispanos sin complejo alguno. Así que sí, queridos amigos, hoy 7 de junio de 2024 se cumplen exactamente 530 años del tratado que cambió la historia del mundo para siempre. Entonces asignó tierras de lo recién descubierto al otro lado del Atlántico, lo que entonces se conocía como Indias, tanto a Portugal como a Castilla. Tan solo habían pasado 1 año y 8 meses del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Pero situemos en esta mesa unos antecedentes. Sí, hemos de informar a nuestros oyentes que era habitual en aquella época realizar tratados en base a los límites fronterizos que entonces existían en la península ibérica, ¿no? Entre ellos, fundamentalmente, siempre entre Castilla y Aragón o Portugal. Por mencionar algunos, pues tenemos el Tratado de Tudela del año 1151 o el de 1179 entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, que se acordó en el Tratado de Cazzola los límites entre Castilla y Aragón, el de 1244 en el de Monteagudo de las Vicarías, o el de Alcalá de Henares, un poquito ya posterior, en 1308, incluso el de Medina del Campo en 1430. Tenemos un antecedente, que es el Tratado de Alcasovas de 1479. Es un tratado que se firma entre Castilla y Portugal en ese año, en el año 1479, donde se pactaba el fin de la guerra castellano-portuguesa, en la que el rey portugués Alfonso V luchó contra los reyes católicos a favor de los derechos de Juana la Beltraneja en pos del trono de Castilla. Y Sixto IV va a confirmar en 1481, mediante la bula Aeternis Regis, pues que favorecía, digamos, un poquito más los intereses de Portugal. Todo parecía ir bien para los portugueses, según ese tratado, porque bueno, hemos de recordar que Portugal lo que hace es ir descubriendo tierras hacia África, hacia el sur. Un dato importante es que en el año 1487, por ejemplo, Bartolomé Díaz dobla el cabo de Buena Esperanza, pero bueno, la fortuna, sonrió a Castilla.
Sin embargo, hay un acontecimiento crucial en la historia universal. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América. Efectivamente, esa es la fortuna que decimos. Sonrió a Castilla el que un navegante genovés vino por estos lares y ofrece el proyecto. También se lo ofreció a Portugal, que lo rechaza, y una vez que termina esa reconquista española de Granada, los Reyes Católicos van a financiar ese viaje, digamos que navegar hacia el oeste, hacia unas aguas que nunca jamás había surcado, iban a lo desconocido. Y el 12 de octubre pues van a llegar fundamentalmente a San Salvador de Guanajaní, como así lo bautizó Cristóbal Colón. Colón va a regresar posteriormente a Lisboa, se lo va a comentar a Juan II, y Juan II va a reclamar esas tierras y esos descubrimientos en base al tratado que mencionábamos anteriormente de Alcasovas. Y la respuesta a Juan II de los Reyes Católicos no se hizo esperar, es decir, movieron fichas rápidamente. Van a preparar un segundo viaje, el segundo viaje de Cristóbal Colón. Ahí ya va a aparecer una figura fundamental que va a ser Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, obispo de Palencia, quien va a organizar esa expedición, que va a partir de Cádiz un 25 de septiembre, ayudado sin duda también en la parte de evangelización, porque hemos de recordar que el testamento de Isabel la Católica, luego cuando fallezca, una de las razones claves para esa misión en América va a ser la evangelización de aquellas tierras. Pues va a ser ayudado, como decía, por Fray Bernardo de Boil, un sacerdote barcelonés, amigo cercano a Fernando el Católico y perteneciente a la Orden de los Mínimos. Porque hablamos del Papa Alejandro VI. Los Reyes Católicos actuaron con sigilo y diplomacia y vieron reconocido por Roma sus derechos. Pero 5 fueron las bulas concedidas a España por Roma, entre ellas la Inter Caetera. Sí. ¿Pero por qué Castilla se vio favorecida, Robert? Se vio favorecida Castilla por 3 puntos fundamentales. Uno, primero, Alejandro VI era español. Segundo, los Reyes Católicos van a actuar con rapidez, es decir, se van a mover en Roma muy astutamente. Y tercero, por el buen hacer de un obispo de Cartagena, un tal López de Carvajal, que actuó con gran habilidad, y todo esto va a hacer que Roma expidiese las bulas que hemos mencionado, la Intercátera, que se viene a decir entre otros, ¿no?, que son bulas, las llamadas bulas alejandrinas, que entre otras cosas se dona esas tierras, esos recién descubiertos, a los Reyes Católicos y a todos sus herederos. Y la segunda bula es la bula de partición, donde se establece el dominio castellano. En ese momento todo lo que hay hacia el oeste pertenecería a Castilla, pero bueno, los portugueses van a querer una parte del pastel, y ahí es donde va a estar el problema, y es donde vamos a desembocar al Tratado de Tordesillas. Sí, porque por fin llegamos al Tratado de Tordesillas, ese 7 de junio de 1494, y hoy precisamente estamos celebrando ese 530 aniversario en las casas del Tratado de Tordesillas, donde realmente se firmó, se negoció y se firmó. Los vecinos portugueses no aceptaron las bulas. Estos proponían que se estableciese un paralelo desde las Canarias para que Castilla se quedase en propiedad lo descubierto al norte y Portugal lo del sur. Pero España, Castilla, en aquel momento no lo va a aceptar, y todo va a confluir y desembocar irremediablemente a donde hoy nos encontramos, justamente, como ha dicho Raúl, en las casas del Tratado. Primero, con una reunión previa, en marzo de 1494, estamos en 2 casas, que luego, si eso, hablamos un poquito de las casas. Hay una casa al lado donde parece ser que ahí se realizaron esas consideraciones previas, esas reuniones previas entre los embajadores de ambos reinos, ¿no? Y luego, finalmente, ya se van a trasladar aquí los Reyes Católicos el 8 de mayo de 1494, van a estar aquí viviendo un mes. Y lo primero que se va a acordar, digamos, es que se tuviese en cuenta el meridiano de la bula de Intercátera, es decir, no el paralelo de Canarias, como proponían los portugueses, sino el meridiano que iba de polo a polo, de polo del norte a polo sur, y al final es como se comienza a negociar. Los Reyes Católicos, viendo un poco la jugada y no queriendo más guerras, porque recordemos que venimos de aquella guerra que hemos citado anteriormente con los portugueses por el tema de Juana la Beltraneja, y entonces están decididos a ceder, ¿no? A ceder.
y trasladan la línea de demarcación 250 leguas al oeste de Cabo Verde. Pero los portugueses no lo van a aceptar y finalmente se van a acordar las famosas 370 leguas, que ese meridiano se va a llamar a partir de entonces el meridiano de Tordesillas. O sea que Tordesillas significaba un acuerdo de partición del océano y de las tierras que allí se hallaban. Castilla se garantizaba todas las tierras al oeste de esa línea, incluso las que estaban al sur del paralelo de Canarias, tan apetecidas por Portugal. El hecho de que luego, en siglos posteriores, la línea se llevase más al oeste hasta la demarcación de Brasil actual es algo que nadie podía sospechar en 1494, amén de otros avatares y condicionantes posteriores. Llegamos a la firma del 7 de junio de 1494. Pues aquella mañana del 7 de junio de aquel año es de suponer que el sol pues fuese como hoy en día, ¿no? Una mañana fresquita, como acontece por estos lares. Seguro que también posiblemente con atisbo de tormenta, como ocurre hoy también. Y por allí pasearon desde el Palacio Real, que estaría aquí cerquita, los Reyes Católicos, que acudieron con todo su séquito y consejeros, y llegaron hasta las casas del Tratado, casas que están muy cerquitas de lo que entonces se llamaba el Puente Bajo, puente que actualmente sigue cruzando el hermoso río Duero, y también hasta aquí llegaron los portugueses. Aquí se firma ese acuerdo y luego Juan II lo va a ratificar en Setúbal el 5 de septiembre de 1494. Buenos días a todos los hispanos sin complejos que me escuchan, que me escucháis, y a todos los amigos de este programa. Muchas gracias, hermanos Alonso, por todo lo que hacéis para que se conozca la historia de España tal y como es, y también por la oportunidad que me dais de contribuir a esta tarea de divulgación desde la investigación científica y desde la ciencia, porque la historia también es una ciencia y por eso es importante acudir a sus fuentes y tener una metodología de análisis clara y rigurosa. Estamos aquí porque efectivamente el 6 de junio se cumplen 530 años del Tratado de Tordesillas, un primer reparto del Océano Atlántico que implicaba pues dos amplísimas áreas de influencia que había que ir haciendo realidad, incorporando territorios, expandiendo las expediciones de descubrimiento, etc. Lo impresionante de esto es que 30 años después, o sea, en 1524, y por lo tanto estamos celebrando los 500 años de las juntas de Elvas-Badajoz, que se celebraron pues, en estos días del mes de mayo. Efectivamente, nos encontramos ante una realidad que a mí personalmente me parece impresionante, una rivalidad, una competición que había empezado tímidamente en 1494, 30 años después se sitúa en las antípodas, porque estas juntas, como ustedes sabrán, se reunieron para trazar un antimeridiano. Tordesillas divide el Atlántico de norte a sur, y en esta junta se intentará trazar un antimeridiano, dividiendo de alguna manera el globo, ya lo ha demostrado Juan Sebastián Elcano, la Tierra es esférica, en dos hemisferios de influencia. Estamos, por tanto, ante una ambición impresionante de dos potencias, Portugal por un lado y Castilla y Aragón unidos por el matrimonio de los Reyes Católicos por el otro. Además, estamos en un momento culturalmente muy interesante, es el nacimiento de la modernidad, el hombre seguro de sí mismo que quiere de alguna forma
acoger la responsabilidad de ser él quien lleve a cabo las grandes tareas científicas, el asalto a las novedades que puedan ir apareciendo. Para este hombre, un mar tenebroso, sin nombrar, sin atravesar, pues podríamos decir que es algo muy incómodo. De ahí nace un poco este afán increíble de castellanos y portugueses que inician este proceso en un momento en el que también políticamente están poniéndose las bases, en España los Reyes Católicos, del Estado moderno, que es un Estado centralizador, que pretende una armonización. No voy a extenderme en esto, pero de manera que una serie de recursos ya no aislados, sino que lleguen hasta la corona, se puedan emplear en toda esta política, primero atlántica, después pacífica y también índica. Por otro lado, es verdad que estamos ante dos sociedades que han tenido que llevar a cabo dos procesos de enfrentamiento al Islam, de corrimiento hacia el sur de la frontera, y de alguna forma esto ha roto esa idea rígida, tal vez podríamos decir, del hombre atado a la tierra, que en cambio en Centro Europa caracteriza la Edad Media, el sistema feudal. Son sociedades que durante siglos han ido avanzando y han adquirido como esa impresionante, ese gran reflejo de expansión, ¿no? Tenemos que seguir incorporando nuevos territorios, tenemos que seguir llegando al lugar donde están las mercancías, etc. Por otra parte, y volviendo a las fronteras, Tordesillas, como después el trazado del antimeridiano, son especialmente interesantes desde el punto de vista mental, de pensamiento cultural, porque realmente no hay referencias objetivas. Las fronteras medievales, antiguas, eran cordilleras, ríos, etc. En esta ocasión estamos ante esa modernidad, en cierto modo subjetivista, que lo que hace es fijar una medida que realmente no era nada fácil poder medir en tiempo real dentro de una carabela, y de alguna forma es esa, vamos a decir, pensamiento moderno maquiavélico que pues más o menos consiste en la mesa de negociación firmamos una serie de condiciones y de paces, luego haremos lo que nos resulte posible, y a unos y a otros les resultaron posibles cosas que quizá 50 años antes nada ni nadie se habría podido plantear. Y por eso, pues les decía antes que estamos ante una dimensión increíble para comienzos del siglo XVI. Es claramente un reparto del mundo. Otros quisieron, pero sencillamente no pudieron. Y luego está la vida real, pues pensar que, aunque hablemos de que los que se sientan en la mesa a negociar los tratados son pues nobles, pueden ser cartógrafos, astrónomos, nautas en nombre de la corona, los que llevan a cabo esa expansión en condiciones a veces dificilísimas, en barcos pequeños, sin prácticamente a veces condiciones higiénicas, falta de alimentos. Es una gente con un espíritu y un arrojo impresionantes, probablemente muy arraigados en el carácter ibérico de las dos sociedades, que son realmente los que hacen posible ir tomando posesión de lugares, de costas, de islas que van nombrando, que van dejándose la vida, pues en el fondo para construir unas monarquías muy poderosas que lo que pretenden y por lo que en realidad están rivalizando es por la hegemonía universal. Para mí, como estudiosa del aparato político que hay detrás de estas empresas, pues esta sería básicamente mi interpretación de estos tratados de Tordesillas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo muy cordial desde Burgos.
Tratado de Tordesillas significa varias cosas a la vez. Por un lado, significa la primacía cultural, tecnológica, naval de las dos coronas hispánicas de aquella época, España y Portugal, que se reparten limpiamente la esfera terráquea en dos partes, reparto que, por cierto, no le gustó nada al rey de Francia y se quejaba amargamente de donde estaba escrito en el testamento de Adán que se produjese ese reparto. Por otro lado, nos habla de una amistad, cordialidad, de una búsqueda de la racionalidad entre estas dos potencias oceánicas de la época, mucho más allá de las guerras interminables que han devastado el planeta durante siglos, en las luchas de las distintas potencias oceánicas al paso de los siglos por repartirse el territorio planetario. Muy alejadas de estas luchas, encontramos un reparto pacífico e inspirado en la ciencia. Por otro lado, vemos claramente que este tratado beneficia a Portugal, ya que también va a tener una parte del territorio del Brasil muy probablemente ya descubierto y conocido a la firma de este tratado, y que sin embargo la corona española va a aceptar. Habría que decir que Portugal, sobre todo, no respetó este tratado, y solo hay que pensar en la expansión gigantesca de Brasil en territorio que le correspondía a España según el Tratado de Tordesillas. Y por otro lado, vemos cómo estas dos coronas, más allá de estas circunstancias, aceptaron el tratado y consiguieron llevarlo a la práctica. Por lo tanto, el Tratado de Tordesillas es un hito en la exploración oceánica del planeta y en la racionalidad que presidió esta exploración, y también nos pone sobre la mesa el territorio en el cual España fundó su imperio humanístico, imperio que creció, floreció y dio una magnífica vida a muchos, cientos de millones de personas en muchos millones de kilómetros cuadrados durante siglos. En resumidas cuentas, más allá de las disputas de los distintos tratados para el reparto de las tierras entre España y Portugal, el tratado firmado en Tordesillas es una efeméride digna de toda celebración, digna del máximo respeto y un modelo a seguir por los ibéricos y los habitantes del planeta Tierra de todos los tiempos.
Subdelegado del Gobierno, don Jacinto Canales, buenos días. Subdelegado del Gobierno en Valladolid. Con su presencia aquí es una clara apuesta, como decía antes, del Gobierno de España en el reconocimiento de este hecho histórico aquí en Tordesillas. Por supuesto, como ya hemos dicho y como ha dicho usted, se trata de un hecho histórico en el devenir del mundo. El mundo no sería hoy lo mismo sin lo que sucedió en aquel 1494 en Tordesillas. Evidentemente es un tema que trasciende no solo a Tordesillas, también trasciende a España y bueno, se convierte en un acontecimiento mundial y no es por menos que el Gobierno de España esté presente en un acontecimiento como este. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Tordesillas que haya contado con el Gobierno de España para asistir a este evento. Tordesillas, un pueblo, digamos, mediano, grande ya de la provincia de Valladolid, pero en relación al resto del mundo, un pequeño punto en el mundo, fue protagonista principal del reparto del mundo entre dos reinos conocidos, los dos reinos conocidos de entonces. Por supuesto, Tordesillas es pequeño en la actualidad, no es un pueblo muy grande efectivamente, pero tiene una importancia capital en la historia, sobre todo de España, y como demuestra este acontecimiento también en la historia del mundo. Aquí estuvo encerrada durante muchos años la reina Juana, que también fue un personaje importante para la historia de España. Lo fueron sus padres y lo fue su hijo y lo fue su nieto también. Y bueno, España llegó a su máximo esplendor precisamente con el hijo de Juana y con su nieto Felipe II. La verdad es que es muy importante que las instituciones, como antes decía el alcalde Miguel Ángel Oliveira, el apoyo de todas las instituciones, del Gobierno, de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento, de la Diputación, para reconocer estos actos y ponerlos en valor y recordar nuestra historia. Y es que además yo creo que está de vigente actualidad, como ha dicho el alcalde. Es que aquí se firmó un tratado que evitaba una guerra, ¿no? Y ya podríamos aprender en otros momentos de la historia, pero también en la actualidad con las terribles guerras que estamos sufriendo tanto en Palestina como en Ucrania, y otras más pequeñas que no tienen tanta trascendencia, pero si los actuales dirigentes de estos países siguieran el ejemplo que se siguió en Tordesillas, estaríamos hablando de menos muertos y menos barbarie con las guerras actuales. Jacinto Canales, no lo entretengo mucho más tiempo, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Hispanos Sin Complejos. Un verdadero placer. Gracias a vosotros por exaltar este hecho que de verdad que fue histórico. Emilio Álvarez, alcalde de Tordesillas, año 1994, cuando se celebró el 500 aniversario del Tratado de Tordesillas, con la presencia de los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y con el presidente de la República de Portugal, Suárez. ¿Qué supuso para Tordesillas esa fecha tan histórica? Bueno, yo pienso que supuso un despegue, primeramente una atracción de recursos, no solamente ya el símbolo que ha quedado más patente como son las casas del tratado, donde hay una magnífica biblioteca, sala de exposiciones, salón de actos, es decir, una auténtica casa de cultura. Eso se consiguió todo con la aportación de la Sociedad Quinto Centenario. Pero aparte de eso, el incentivo que supuso para Tordesillas el conocimiento para atraer el turismo, pues fue importantísimo. Y dando a conocer este hecho, que los historiadores lo conocían, pero mucha gente no, pues conseguimos que cantidad de personas, sobre todo de Hispanoamérica, que venían a España, tenían como objetivo venir a ver dónde, como decía uno de ellos, estaba el origen de que él fuera hispanohablante y no hablase portugués, o al revés. Los de Brasil también estaban encantados de venir y ver dónde se firmó este tratado. ¿Qué recuerda Emilio hace 30 años de aquel momento como alcalde y como persona? Porque yo supongo que visita del presidente de la República y de los Reyes, sí, pues claro. Hombre, como alcalde es una satisfacción. Sí, como alcalde y como persona, efectivamente, como dices muy bien, pues el que estuviera aquí, los Reyes de España, el presidente de Portugal y su esposa, el representante también del Papa que envió, que recuerdo que fue Marcelo González, que era entonces el primado de España. Bueno, pues el que estuvieran todas estas personalidades aquí fue una sensación indescriptible, el poder estar con ellos, con la cercanía con la que estuvimos, bueno, inolvidable, tanto a nivel personal
y a nivel político, lógicamente, pues es lo más importante que te puede pasar siendo alcalde de un municipio, el tener aquí al rey y al presidente de Portugal, o sea, conmemorando algo trascendental y único como fue el Tratado de Paz, porque eso fue lo que fueron los tratados de Tordesillas entre las dos grandes potencias de entonces. Y el pueblo de Tordesillas en general se volcó con ese acto histórico, y que, un pueblo pequeño, digamos, entre comillas, de Valladolid, que fuese en aquellos años, hace 530 años, testigo de algo, de un hecho histórico. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí en Tordesillas hay dos hechos de los que todo el mundo a los que todo el mundo conoce y de los que se siente orgulloso. El hecho de que estuviera aquí la reina Juana tanto tiempo, pues la gente de aquí tiene un cariño especial a la reina, y todo el mundo de Tordesillas, desde los más pequeños a los mayores, saben que aquí ocurrió uno de los hechos más importantes, más trascendentales de la historia de la humanidad, como es el Tratado de Tordesillas. No recuerdo quién era el historiador que lo comparaba a los tratados de Yalta. O sea, bueno, pues en aquella época fue algo importantísimo, único. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias, a disfrutar de este 530 aniversario del Tratado de Tordesillas. Muchas gracias a ti. Pues estamos en las Casas del Tratado un día como hoy, 7 de junio, y además estamos con la técnico de turismo del Ayuntamiento de Tordesillas, Ana Trigueros. Bienvenida, saludos y gracias por aceptar la invitación de Hispanos Sin Complejos. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué supone para Tordesillas como técnico de turismo la celebración del 530 aniversario del tratado, de la firma del Tratado de Tordesillas? La verdad es que es un orgullo. El Tratado de Tordesillas hace que el nombre de este municipio aparezca en los libros de historia del mundo. Fue un hecho de importancia internacional, de importancia mundial, y además es que desde el punto de vista turístico hace que muchísimos turistas que se acercan a Tordesillas vienen hasta aquí por el tratado. Por lo tanto es uno de nuestros, he dicho uno, sino el más importante de los recursos turísticos que tenemos. Digo uno porque también ahí el personaje de la reina Juana también tiene muchísimo tirón. Hablando de turismo, seguro que vendrán muchísimos portugueses a ver dónde se firmó este tratado, claro. Por supuesto. Bueno, Portugal es que además, dada la cercanía, la proximidad que tenemos, y como técnico de turismo, cuando sacamos las estadísticas anuales de la oficina de turismo, este movimiento de viajeros, Portugal ya lleva unos cuantos años ocupando siempre el primer lugar. Como digo, se influencia también la importancia del tratado y también pues la proximidad. Por lo tanto, por ejemplo, en nuestro caso, desde turismo, viendo ese número creciente de turistas portugueses, pues la mayoría de la información que tenemos en Tordesillas a nivel turístico, tenemos el folleto publicado en portugués, diferentes folletos, y por ejemplo el Museo del Tratado también está, la información que aparece en el museo está en español, en inglés y en portugués, como no podía ser de otra forma. Tordesillas en el conjunto del mundo global es un pequeño pueblecito, pero qué importancia tiene Tordesillas, porque en aquel 7 de junio de 1494 se firmó el reparto del mundo entre los dos reinos conocidos. Sí, efectivamente. Orgullosos para Tordesillas y para los tordesillanos. Claro, sí, efectivamente, y además, bueno, nosotros, fíjate, cuando empezamos un poco la explicación, decimos que quién podría imaginar que aquí en el centro de Castilla, en esta zona un poco árida, se negociara un tratado de dimensiones tan importantes y relacionado con asuntos del mar, y es interesante desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, es eso, el nombre de Tordesillas y el tratado pues es fundamental para nuestra historia. Están unidos para siempre, el tratado y Tordesillas, ¿no? Claro, se llama tratado, pero bueno, que indeleblemente están siempre cogidos de la mano. Sí, de hecho ya muchas veces nosotros cometemos a veces el error de el tratado, porque ya no decimos de Tordesillas, porque creemos que todo el mundo nos va a entender. Y qué orgullo además eso, que la gente venga, que aparezca, como digo, en los libros, o incluso un dato así curioso, pues que en muchos concursos, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque a veces en concursos televisivos y tal, pues sale una pregunta relacionada con el tratado, lo cual
cual nos da muestra es eso de que la importancia de que los tiempos actuales efectivamente sigue ahí vigente. Estamos en las casas del tratado. ¿Qué podemos ver en las casas del tratado de Tordesillas? Bueno, pues las casas del tratado es un edificio que ha destinado de propiedad municipal y que ha destinado el Ayuntamiento de Tordesillas a fines culturales y turísticos. Desde el punto de vista turístico, que es lo que yo puedo explicar, tenemos la oficina de turismo, donde se atienden ya cada año superando número de visitantes, ya hemos superado la barrera de los 50.000 visitantes al año. Y es donde tenemos también el Museo del Tratado, que se gestiona desde la oficina, y un pequeño patio interior donde tenemos también maquetas de edificios de Castilla y León, que nos sirve también un poco como complemento en la visita. Pero sin duda lo más interesante es el Museo del Tratado. Y aunque sea pequeñito, la gente viene, lo visita y nosotros lo intentamos explicar lo mejor posible. Por eso se puede leer, o hemos creado también unas audioguías de tal forma que con nuestra propia voz de los trabajadores de la oficina pues explicamos en esas audioguías en qué consistió el descubrimiento de América y su consecuencia, que es el Tratado de Tordesillas. ¿Las casas del tratado son tal cual eran en el siglo XV? No. Además, mira, eso sí que es una pregunta también muy peculiar, porque se habla de las casas del tratado y dices, ¿qué estarán diciendo? Y es que realmente cuando se firma el Tratado de Tordesillas en el año 1494 solo había una casa. La otra no existía, la otra se construyó posteriormente. Nosotros las instalaciones turísticas la tenemos, digamos, voy a sentir un poco aquí de honrilla, en la original, en la que se negocia el Tratado de Tordesillas. Y nos lo indican los escudos heráldicos que tenemos en la puerta de acceso a la Oficina de Turismo y al Museo del Tratado, que son los escudos heráldicos de los propietarios de la casa, y se sabe que el tratado fue firmado en la casa del repostero, negociado y firmado en la casa del repostero de Camas de los Reyes Católicos. Y ahí es donde está ubicada, como digo, la oficina y el museo. ¿Qué ocurrió? Pues que con el paso del tiempo se construyó otra casa, otro palacio al lado. Con el tiempo se anexionaron y por eso de ahí ese nombre en plural de las casas del tratado. Aunque, como decimos, originalmente en el año 1494 los embajadores no conocieron la otra casa de mayor porte. Y luego lo que ocurre también es que, claro, con el paso del tiempo estos edificios, estas casas se han ido transformando en el interior. Entonces, claro, cuando venga el visitante no va a encontrar la pregunta habitual. La pregunta a todo el mundo, oiga, vengo aquí para ver la sala donde se firmó el tratado. Y dices, va a ser que no sabemos. Y seguramente es que además no es así, porque seguramente y en aquella época la planta baja era la menos noble y a medida que iban ascendiendo es donde estaban las plantas más nobles. Entonces nosotros, donde tenemos la oficina y el museo, es lo más accesible, que seguramente eran caballerizas o cocinas de ese palacio. Pero en cualquier caso, hoy es un edificio moderno, confortable, en uso muy vivo. De hecho, pues no sé si se oirá un poco en la grabación el ruido de las personas. Es un edificio que está en constante movimiento. Sí, es un constante entrar y salir de gente. Eso es, porque es eso, como decíamos, para fines culturales y turísticos. Entonces estamos en pleno movimiento y es confortable y está preparado, pero desde luego que es un lugar muy especial y además situado en uno de los emplazamientos más bonitos de Tordesillas, mirando hacia el río Duero. Ana Triguero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Tordesillas, muchísimas gracias, ha sido un placer y felicidades por este 530 aniversario. Nada, muchas gracias y nos vemos en el 531, eso esperemos que sí. Así que, gracias. Venga, muchas gracias a vosotros, gracias. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a empezar esta tertulia con el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira. Saludos, bienvenido de nuevo otra vez. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Y don Jesús López Calañida, bienvenido otra vez, saludos. Gracias, saludos a todos, sí. Alcalde, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a celebrar esta efeméride, este 530 aniversario aquí en las Casas del Tratado, porque para Tordesillas, un pueblo, digamos, que en el entorno global del mundo, que es un pueblo muy pequeñito, pero qué importancia tiene Tordesillas y qué orgullo para todos los tordesillanos ser testigos y protagonistas de esa firma antológica. Así es, para Tordesillas, y a mí como representante
máximo representante ahora en estos momentos del municipio, es un orgullo y es un placer. La verdad que Tordesillas tiene historia y fue importante en la historia de España e importante en la historia del mundo, porque al final que un meridiano se llame Meridiano de Tordesillas y que aquí cartógrafos y diplomáticos portugueses y españoles negociaran un tratado de paz, porque al final lo consideramos un tratado de paz porque evitó una guerra, pues nos lleva de satisfacción. Yo creo que al final ese primer tratado de paz entre dos grandes potencias que podría haberse trasladado ahora a la actualidad y que muchas guerras que actualmente existen pues se podrían solucionar de esta forma, en un tratado de paz, negociando no los políticos, no los militares, sino la gente, los cartógrafos pues la gente que entiende de negociaciones más sin ningún interés partidista en este caso. Yo creo que por ello tenemos que estar orgullosos de mantener viva ese recuerdo. Jesús, como historiador tordesillano, juez de paz de aquí de la localidad de Tordesillas, es un hecho que a los tordesillanos tiene que bueno, ¿no? llenarles el corazón. Por supuesto que sí. Después de la disertación que has puesto, Roberto, poniendo en antecedentes muy breve, por cierto, a los oyentes para ello, pues yo sí que quiero destacar el papel real de Tordesillas en ese documento eterno para la historia que fue y que es el Tratado de Tordesillas. Aquí precisamente el año 2019 tuvimos la suerte de traer el original del Tratado de Tordesillas, que como todos deben saber fueron 2 tratados, no 1, sino 2, relativos a asuntos íntimamente relacionados entre sí. Los rescates africanos, que eran el comercio de oro y esclavos, y la cuestión nueva suscitada por el descubrimiento de Cristóbal Colón. Y ya que traemos el tiempo, yo recuerdo en 1973, aquí en la villa de Tordesillas, nadie se acordaba del tratado. De verdad, no se acordaba nadie, ni se sabía de su eterna y profunda significación. Y recuerdo también que entonces el Ministerio de Educación y Ciencia, que así se llamaba, editó por medio de su servicio de publicaciones el facsímil del Tratado de Tordesillas y las capitulaciones del almirante don Cristóbal Colón. Luis Sánchez Belda, Luis Suárez Fernández y Rosario Parracala, en aquella época directora del Archivo General de Indias, hicieron posible, junto a sus equipos, la resurrección y puesta en público del documento al que solo habían tenido acceso ciertos y escasos privilegiados. Hoy ya van más personas en el carro del Tratado de Tordesillas, cada vez más. Se ha sumado ahora Hispanos Sin Complejos. Se arrogan estas actividades de las que nunca estuvieron, como tampoco estuvimos nosotros, pero sí en aquel año 1973, cuando nadie recordaba el Tratado de Tordesillas. Yo quiero mencionar a una de ellas, involucrada especialmente en este lugar en donde estamos, y por la que pedí en su día al Ayuntamiento de Tordesillas que le dedicaran su nombre a la sala de exposiciones de las Casas del Tratado, ni más ni menos que al que fuera consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, don Emilio Zapatero Villalonga. Fue artífice de la recuperación de estas Casas del Tratado y posterior transformación en lo que hoy son. Han pasado por muchos lugares. Este lugar donde estamos fue asilo de ancianos. Así se llamaba. En la cenefa de entrada ponía asilo de Nuestra Señora del Carmen. Fue colegio de monjas, colegio del amor de Dios. Yo aquí vine de niño al colegio y aquí no se recordaba, nadie recordaba el Tratado de Tordesillas hasta que empezó a girar la rueda este año de 1973, que fue el aliciente que dio el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, cuando el Ministerio de Educación y Ciencia era un Ministerio de Educación Nacional. Muy bien. Eso que mencionaba Jesús, el tema, nos ha mencionado nosotros, Hispanos Sin Complejos, nosotros no somos una gota en el océano, quiero decir, pero sí que estamos viendo últimamente que hay una cierta inquietud dentro de un ámbito de la sociedad, digamos, cultural, histórica, a nivel de España y a nivel de Hispanoamérica, a la hora de recuperar nuestra esencia como hispanos, como españoles, como castellanos, porque tenemos una historia tan rica, tan sumamente rica,
que yo creo que es importantísimo rescatarla. Y si en 1973 se hizo eso desde parte del Ministerio de Educación, yo creo que ahora es la sociedad, digamos, más civil, más popular, gente que estamos metidos en este ámbito, los que estamos rescatando un poquito esta situación. Nos va a dejar un comentario, como he dicho antes, doña Adelaida Segarra, que es historiadora, profesora titular de la Universidad de Burgos en el tema de América, y que ha colaborado recientemente en el documental de José Luis López Linares, una película que desde aquí invitamos a ver, que se llama Hispanoamérica. Invitamos y recomendamos. Y recomendamos. Ha hecho 2 películas, una se llama España en la primera globalización, que seguramente habéis podido ver, y la otra es Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, que se ha estrenado recientemente, en abril. Y ahí se dan unas claves muy importantes para que sigamos ahondando en estos temas, y Jesús ha apuntado en ello. De hecho, y aquí está el alcalde, Miguel Ángel, el día 7 es festivo en Tordesillas. Así es, Tordesillas es un pueblo muy tradicional. 7 de junio, perdón. 7 de junio. Habitualmente la fiesta, los días festivos que tiene el municipio son la patrona del municipio, la Virgen de la Guía, y el martes del Torvega, que también es una fecha muy importante para el municipio de Tordesillas. Y luego es el Tratado de Tordesillas, cuando coincide en domingo el día de la Guía, pues en vez de trasladarlo a un lunes o un día que no se celebra nada, Tordesillas somos especiales hasta para eso. Tenemos otro día que tenemos algo que celebrar, que es el Tratado de Tordesillas. Yo creo que ayer, esta mañana y ayer he mirado las redes sociales, y una de las palabras más buscadas en las redes sociales es Tordesillas. O sea, en Latinoamérica y en España mucha gente recuerda este día porque es un día muy importante, el 7 de junio, y yo creo que Tordesillas debe respetar esa tradición de cada 4 o 5 años ser festivo el día 7, que siempre coincide, el día 8 de septiembre que coincide domingo, el viernes 7 de junio coincide viernes el día 7 de junio, y siempre lo trasladamos a esta fecha. Y yo creo que es muy importante que nosotros mismos, desde aquí, desde Tordesillas, mantengamos viva esa ilusión y mantengamos ese respeto a lo que es el Tratado de Tordesillas y la importancia que ha ocasionado al mundo entero. Con esta decisión, con esta negociación, transformamos el mundo, dividimos el mundo, pero a la vez hicimos el primer mapa de América. O sea, de aquí se marcó el primer mapa de América, y yo creo que es muy importante, pues, conservarlo y defenderlo y potenciarlo año a año. Llevamos varios años potenciando este día y dándole mucha importancia con actos institucionales, culturales y musicales para que la gente lo conozca. Cuéntanos, ya que has hablado un poco de estas actividades que estáis organizando desde el Ayuntamiento para potenciar la festividad, permitidme la expresión, sí, la festividad, conmemorando la fecha del 7 de junio de 1494, ¿qué actividades desarrolláis desde el Ayuntamiento para potenciar este día? Nosotros tenemos una fiesta muy tradicional, que es en septiembre, que es una fiesta taurina, musical, que es una semana de vacaciones para el municipio, y la aprovechamos así. Es mucha música, hay toros, tenemos mucha tradición taurina. Y el 7 de junio siempre, aunque no caiga festivo, es una fiesta cultural. Nosotros intentamos hacer muchos eventos y actos culturales para que la gente conozca de verdad, y aquí en Tordesillas qué significó y qué fue el Tratado de Tordesillas. Hacemos actividades para los niños, hacemos visitas guiadas con actores para que todos los niños de nuestros centros educativos, tanto de Tordesillas como de la comarca, porque tenemos colegios comarcales, pues puedan visitar esta exposición didáctica, educativa, para que vayan conociendo, a base de juegos, vayan conociendo el Tratado de Tordesillas y su importancia. Luego también hacemos esa misma función en personas más mayores y adultas, con charlas y simposios del tratado. Este año hemos hecho un documental sobre la historia. Se hacen exposiciones de cosas que se pueden relacionar con el descubrimiento de América, con lo que fue el Tratado de Tordesillas. Este año se ha hecho aquí se ha celebrado el primer Día Internacional de la Patata. La patata vino de América, y es uno de los productos que al principio se trajo para dar de comer al ganado, pero con el paso de los años ha sido un alimento que ha quitado mucha hambre, como decían, con el pan y el trigo. Yo creo que es muy importante la importancia que tiene lo que se ha traído de allí. Nos pasa con el café. El café la gente dice que vino de América, no fue América. Nosotros llevamos a América, y en América era de África, el café es africano. Entonces nosotros, de nuestras, tanto Portugal como España, de nuestras colonias en África, se llevaron a América, porque en América no había café, pero el café es un producto que se cultiva en altura y con poco oxígeno, y claro, pues Colombia y todas
todas las cordilleras americanas, pues lo aceptaron, y ahora es un producto que es el mayor productor de café es América. Entonces todo eso se hizo con los tratados que se hicieron aquí, con el Tratado de Tordesillas, y los viajes que fuimos haciendo de un lado para otro. Es que es importante, yo creo que, como bien apuntaba Jesús, Tordesillas está dentro, en el epicentro de la historia. Es decir, con ello, a partir de que Colón descubre América, comienza la globalización mundial, es decir, que el mundo cambió por completo. Entonces solo estábamos acostumbrados a Europa y un poquito a Asia, ¿no, Jesús? Sí. Y a partir de ese momento la monarquía hispánica va a ser el centro hegemónico del mundo. Sí, fíjate, Roberto, Raúl, la importancia de esta pequeña localidad, esta villa, fíjate, esa acción. Cuando entra en España el sistema de autonomías, en el año 1983, aquí, en Tordesillas, se constituyen las primeras Cortes Autonómicas de Castilla y León. Aquí se celebra la primera reunión solemne en un acto importantísimo celebrado en el Real Monasterio de Santa Clara. Y aquí eligen a Dionisio Llamazares, recuerdo, como presidente de las Cortes, porque entonces yo informaba para la radiocadena española, aficionado a esto también de la radio, y unos días después eligieron al zamorano Demetrio Madrid como presidente de la Junta. Aquí la ley fijó que la sede autonómica de Castilla y León, para el funcionamiento de la autonomía de Castilla y León, tenía que estar establecida en Tordesillas, en la villa de Tordesillas. Esa ley que fijaba que las Cortes estuvieran en Tordesillas, la ley se cambió y las instituciones regionales fueron a parar y distribuidas por cuestiones políticas, el Ejecutivo de la Junta a Valladolid, el Legislativo de las Cortes a Fuensaldaña y el Judicial al Tribunal de Justicia a Burgos. Siempre los políticos con Tordesillas han hecho como aquel juego de niños en el que poníamos una mano perpendicular a la otra, si recordáis, y decíamos, oye, muerde, muerde, y cuando ibas a morder, ¡zas!, te daban en los dientes con la otra mano un sopapo. Algo así hicieron con Tordesillas en ese asunto. Y te lo dice quien tocó las campanas de Santa María aquella noche cuando se aprobó aquella ley. Y el reloj suelto, cuando se aprobó la ley del estatuto que fijó la sede de Castilla y León en Tordesillas. De aquello solo nos queda un recuerdo testifical, ingrato, desagradecido, a la memoria de un pueblo olvidado, que queda en unas fotografías y en unos recuerdos. Y en el aniversario que celebraron 40 años después el Congreso y el Senado, viniendo aquí a Tordesillas, yo creo que un poco a reivindicar aquello, pero ese acto conmemorativo en Santa Clara lo dejaron de lado para mejor ocasión, por unas circunstancias de coincidencias. Es muchas veces lo que la naturaleza no da, claro, Salamanca no lo presta. Muchas veces los políticos van por otros derroteros de lo que la sociedad, digamos, civil demanda, ¿no? Y yo creo que teníamos aquí antes para relatar un montón de fechas de Tordesillas importantísimas, porque yo creo que Tordesillas ha sido epicentro de la historia de Castilla durante muchos siglos, como otras muchas ciudades de aquí, de la zona de Castilla. Triste es decirlo, pero Castilla es una de esas regiones pobres que se la ha descuartizado, se la ha dividido, y no tenemos tampoco ese sentimiento de pertenencia, de apego a unas raíces comunes en las que todos nos sintamos identificados, ¿no? Y es muy importante que se hagan este tipo de eventos desde municipios pequeñitos de aquí de la zona. Hemos estado en Madrigal, hemos estado en Medina del Campo, estamos aquí en Tordesillas, rescatando esa historia que tenemos tan importantísima, que fue fundamental para el devenir de España y de la humanidad. Entonces, bueno, es verdad, no va a ser la capital oficial de Castilla y León, pero vamos a ser la capital oficiosa de la misma, y vamos a poner en valor a Tordesillas en el mapa, porque yo creo que todo el mundo, yo creo que reconoce fundamentalmente la importancia de ese hecho histórico del 7 de junio de 1494, ¿no? Y hay que seguir difundiéndolo, alcalde. Así es, la verdad que fue una fecha importante y lo será siempre. Tordesillas ha marcado muchos municipios, en muchos países de Latinoamérica no conocen Castilla ni conocen España tanto como Tordesillas, porque Tordesillas fue el lugar donde comenzó. O sea, la historia de esos países en las escuelas y en los colegios empieza en Tordesillas, y aquí cuando vienen muchas excursiones e investigadores a Tordesillas,
tocan las paredes de la Casa del Tratado porque no se creen que ese nombre que figura en los libros de texto en Latinoamérica existe. Se piensan que es como Camelot. Es ficción. Es ficción. Entonces, cuando llegan aquí, algunas lágrimas se caen diciendo, aquí empezó todo, aquí empezó mi país, porque a lo contrario que dicen ahora muchas personas, que hay muchas personas en Latinoamérica que rechazan pertenecer o la historia con España, hay muchos que aprecian que su país se haya creado en España y que España... Y se sienten orgullosos de su origen español. Eso es, sí, yo creo que eso es importante también resaltarlo, porque aquí vienen como si fuera el lugar más importante de su historia. Yo creo que al final, cuando la gente descubre su pasado, al final se enamora de lo que fue o de lo que fuimos y viene a interesarse por su pasado. Yo creo que al final todos salimos de un mismo tronco común, de una misma raíz, y eso es importantísimo hoy rescatarlo. Evidentemente no va a volver ese imperio español hegemónico en el mundo, pero sí podemos volver a ser esa comunidad que nos tienen un tanto ninguneada, pues digamos el mundo anglosajón y otras sociedades, digamos, hoy punteras en el mundo, pero la comunidad hispana tiene que ser capaz de volver a retomar esos valores que la hicieron grande en aquella época. Y es que tenemos un idioma precioso, quiero decir que además el castellano, el español, ¿dónde vas a encontrar una comunidad tan grande en el mundo donde se puedan entender 550 millones de personas en el mismo idioma? O sea, creo que eso es una riqueza fundamental para esta comunidad hispana, ¿no? Es cierto y paradójico que en el propio territorio español haya comunidades que desprecien el idioma español, el idioma castellano. Es increíble. Bueno, son venidas e idas de los tiempos, cuestiones que se relacionan una y otra vez. Pero lo que tú comentabas, Roberto, yo creo que ahí está la cuestión. Es esa raíz, ese origen que todos nosotros conformamos en esta comunidad internacional. Y aquí, en este gran acto que hubo en Tordesillas, en esta firma del Tratado de Paz grandioso que vieron los siglos, yo digo, remedando a Cervantes, es el tratado más grande que vieron los siglos, que se estudia en la ONU, que se estudia en las organizaciones internacionales, cómo es llegar a un tratado de paz, que ese fue el Tratado de Tordesillas. Yo creo que es algo importantísimo que debemos divulgar y que hay que agradecer esta labor que estáis vosotros realizando con este programa, por ejemplo. ¿Cómo lo llevan los tordesillanos actuales el día del tratado? ¿Se van siendo más conscientes de lo que representa? Sí, así es. Yo creo que hace ya algunas décadas, desde incluso... Y mira que es duro luchar con las fiestas de la Peña, ¿eh? Sí, es muy complicado, pero yo creo que... Regambre en el Toro Vega. Que el punto de inflexión fue el 500 aniversario de la firma del tratado. A partir de ahí se hicieron este edificio, se restauró todas estas instalaciones, y desde entonces ya incluso hay un centro de iniciativas turísticas que recrea esa llegada año tras año en las casas del tratado, intentando que sea un reclamo turístico y que también trasladar al turismo que viene lo que pasó realmente en Tordesillas, porque mucha gente viene y solo sabe que el tratado de Tordesillas, que fue solamente un tratado de paz, pero no sabe cómo pasó que los reyes de Castilla y de Portugal se mantuvieron al margen de la negociación y negociaron solamente los cartógrafos y la gente experta en navegación y en demarcación. Y confiaron en ellos, son los primeros que confiaron en ellos, y luego aquí se pactó todo y luego se firmó, se ratificó en Setúbal y se ratificó en Arévalo, porque el rey de Portugal desconfiaba, porque claro, nosotros jugábamos en casa. Los reyes de Portugal, como el primer tratado se hizo en Alcasovas y salió un poquito beneficiado Portugal, bueno, también jugaban en casa. Aquí se hizo en Tordesillas, en una zona tranquila, en un palacio real al lado de la Ría del Río, para que nadie les molestara. Y la verdad que estuvieron aquí mucho tiempo haciendo las negociaciones. Cuando lo pactaron, pues ya fue cuando se ratificó en ambos lados. Es cierto que los reyes católicos estaban
como Medina estaba muy cerca, el castillo de la Mota se fue a Arévalo para mantener un poquito más de distancia, pero el contacto era estrecho y bueno, pues la negociación se hizo un poco acorde a lo que iban. Pero yo creo que en ese tratado ninguno de los países conocía realmente que había un continente en el medio. O sea, ellos pensaban que lo que se había descubierto eran las islas de Asia. Pues fíjate, a lo que apuntas, tenemos un amigo portugués que es un buen amigo, que hablando con él el otro día coloquialmente le dijimos que íbamos a hacer un programa de radio de este tipo y tal, y nos comentaba que en Portugal les enseñan, fíjate lo que es cambiar la historia, que a lo mejor pueden tener su base de realidad, pero vamos, yo lo pongo en duda, y aquí está Juan como experto, Jesús como experto historiador, y que ahora no puede comentar, que decía que había marineros lusos que habían llegado a las costas del actual Brasil antes que Colón, y que, bueno, pues que no lo quisieron decir porque ellos, bueno, pues seguro que dijeron más chulos nosotros que vosotros, ¿no? Y tal. Entonces, quiero decir que, bueno, si tú descubres algo tan grandioso como aquello, vas y lo cuentas. Quiero decir que eso no te lo puedes guardar. Y efectivamente cuando dicen, bueno, es que España no descubrió América, que hubo otros, tal, vale, sí, pudo ser que hubiera vikingos que llegaran a no sé dónde, tal, pero al final aquella gente volvió y lo contó. Y gracias a eso, todo un continente habla español y reza en español. Claro que sí. Las obras ahí están. Yo recuerdo en Lisboa el año pasado, viendo las estatuas de los navegantes y los reyes que hay en el puerto de Lisboa, allá en la desembocadura, y ver aquello, a mí me impresionó cómo esos navegantes, esas personas, superando necesidades, superando enfermedad, superando miedo, superando todo aquello, y que iban en cáscaras de nueces, que iban en cáscaras de nueces. Claro. Estamos hablando ahora de los barcos que tenemos ahora, que son increíblemente seguros, ¿no? Sofisticados, sofisticados, con seguridad total. Todas las comodidades habidas y por haber. Pero estos hombres, en esas cáscaras de nuez, iniciar esas expediciones, no sabiendo dónde iban a ir, aunque Colón sí que lo sabía, buscar ruta de las especias, la ruta nueva por la parte del oeste, es decir, poniéndose el sol. Todos creían que iba a ir al fin del mundo, al fin terre, al fin de la tierra. Y allí caerían comidos por monstruos y devorados por monstruos. De hecho, los mapas de los cartógrafos y los hombres figuran con estos animales porque creían que iban al abismo, a la muerte. Entonces, ponerse ahí, hay que ponerse en ese lugar, en esos hombres, en ese pensamiento. Se fajaron con su destino, y yo creo que aquí, en este lugar, en este sitio, aquí, en este palacio, en este pequeño palacio, en esta casa, donde está el escudo real de los Reyes Católicos de San Juan, en el alfiz, en la entrada principal, ahí está, que por cierto, tengo que contar en una pequeña anécdota, que hubo aquí un personaje, un señor, que quiso borrar ese escudo porque decían que el escudo era franquista. Estamos siempre con la misma matraca. Es el escudo de San Juan, la Orden de San Juan, el escudo de la reina Isabel, de Isabel y Fernando. Pero si eso, ¿cómo es posible que digan que eso es franquista? Que no, es el escudo español, el águila de San Juan, el águila de Patmos. ¿Cómo es posible? Pero ¿por qué hay desconocimiento? Hay desconocimiento. Menos mal que el alfiz, yo le he dicho al alcalde, a ver si me hacen alguna vez caso, que tapen el alfiz, porque cuando llueve el águila se está deteriorando, se está estropeando, aunque es una piedra berroqueña muy dura la que tiene el escudo, y está aguantando estoico. Menos mal que aquel individuo pues no se le ocurrió, sí, borró otras cosas, pero vamos, ese quiso borrarlo. Lo mantuvo. Está tirando una piedra, mira, a ver si la coges. Sí, hombre, entonces la Casa del Tratado y el convento de San Antolín y el convento de Santa Clara son bien de interés cultural y están protegidos por la Junta de Castilla y León. Y hombre, es una sugerencia que se puede hablar con Patrimonio para que sean ellos los que nos marquen cuál es el criterio, el modelo de protección, de máxima protección de la pieza. Pues una pieza
mucho valor. Y ya que estamos, que lo hemos hablado fuera de micrófono, también lanzar un dardo para que se recupere y se restaure el Hospital Mater Dei, edificio también histórico, de gran valor, sobre todo histórico patrimonial, que puede ser pues también una fuente de reclamo turístico para Tordesillas. Estamos hablando de un edificio de la época también de Juan II, del padre Isabel la Católica, es decir, que tiene también un montón Ahí tendría mucho que decir el gobierno portugués también, porque la infanta Beatriz, hija del rey Don Dionís de Portugal, es fundadora de ese establecimiento. Sí, señor, Por lo tanto, Portugal vuelve otra vez el vínculo portugués-español, tordesillano, a través del monasterio, del Hospital de Mater Dei. El Hospital de Mater Dei, que yo lo he conocido perfectamente y lo he visto cómo sacaron todas las piezas, cómo se ha ido hundiendo, cómo se quemó, lo he visto, lo he denunciado a la Dirección General de Patrimonio, porque tengo todo el inventario de todas las piezas que había, cómo las sacaron una noche, las montaron en unos camiones y se las llevaron. Ahí no queda piedra sobre piedra, es la maldición bíblica la que tiene el Hospital de Mater Dei. ¿Y dónde se llevaron todo ese patrimonio? ¿Dónde se llevaron? Vamos a ver, eso era propiedad. Parte de él es propiedad del conde de la Puebla. Yo no sé si el conde de la Puebla, los herederos del conde de la Puebla, pues llevaron todas las piezas, todo el acervo escultural, el acervo de cuadros. Es que quitaron hasta las molduras de estilo rococó de los techos. Han llevado todo, lo saquearon, hasta la tumba del doctor Santacara, que atendió a la reina Juana y que estaba enterrada allí a la entrada de la iglesia. Ahí no queda nada. Ahora mismo no queda absolutamente nada. Qué pena. Alcalde, ¿cómo es la relación actual entre el Ayuntamiento de Tordesillas y el pueblo portugués? Porque me consta que estos días del día 7, cuando celebramos el aniversario, os ponéis en contacto con distintas instituciones para que vengan aquí. Pero ¿cómo es ese, en particular con Portugal? El dato es magnífico. Tiene que tener en cuenta que Tordesillas está hermanado con Setúbal. Y dentro de ese hermanamiento está hermanado porque se ratificó el Tratado de Tordesillas, se ratificó en Setúbal, y yo tuve la suerte o el placer de poder asistir en plena pandemia, en el 2021, a un acto de reconstrucción del monasterio donde se firmó, en Setúbal, e invitaron a Tordesillas a ese acto inaugural. Nosotros, bueno, pues es verdad que no se ha ido nunca de Tordesillas, ya si vamos 25 o 30 años. Desde 1994 llevamos 30 años ahora mismo hermanados. Pues no se había ido nunca en visita oficial. Nosotros, bueno, entendí que había que ir porque era un acto importante y allí estuvimos. Pues la verdad que el trato, fíjate, fue el trato excelente, que a mí me trataron con grado de Casa Real, porque fue un acto impresionante donde estuvo la Casa Real portuguesa, donde Felipe VI anunció que no pudo ir y pidió disculpas, y en ese acto dijeron así: no está la Casa Real española, pero está el máximo responsable de Tordesillas. Y yo estuve comiendo y cenando en la mesa presidencial con la Casa Real portuguesa y los máximos responsables del gobierno portugués. Entonces, para nosotros tuvo un trato que no le tienes aquí en España. En España no consideran a Tordesillas como lo consideran en Portugal. Para ellos fue un tratado importante y a nosotros nos tratan excelentemente, y el trato es muy bueno. Nosotros tenemos aquí relación con las embajadas de Portugal. Cuando hay algún acto invitamos, han venido la embajada de Portugal, han venido la embajada de Brasil, y bueno, la verdad que el trato es muy, muy bueno. Cuando te refieres a Casa Real portuguesa, serán los descendientes de los República Portuguesa ahora. Sí, son los llaman los condes de Braganza. Sí. Allí siguen siendo Casa Real, pero no claro, es República aquello. Sí, pero mantienen su estatus social. Sí. Sí, nosotros les hemos invitado aquí a Tordesillas porque quisieron venir, porque allí había que inaugurar y ver la placa del edificio, y claro, iba a ir la Casa Real portuguesa y el gobierno no, dijeron que tenía que estar la calle de Tordesillas abriendo la placa, que
pues para mí fue una satisfacción que te tuviera ese respeto y bueno, estuvimos 2 o 3 días, teníamos un coche oficial en la puerta del hotel todo el momento, teníamos una persona de servicio para nosotros para cualquier atención, que no estás acostumbrado, vamos, que no lo has tenido nunca. Entonces, el trato fue excelente. Y que en el fondo salimos de la misma historia, quiere decir que Portugal se extiende del Reino de León, del Reino de Castilla, y luego durante otro tiempo estuvimos también unidos con Felipe II hasta la época de Felipe IV, quiere decir que también tenemos una parte de historia común y un anhelo ahí siempre latente de esa unidad peninsular. Es un vínculo histórico, además, la relación hispano-portuguesa. De hecho, ahora aquí, en las Casas del Tratado, donde nos encontramos, por ejemplo, pues interviene la Universidad de Valladolid con los estudios iberoamericanos y con Portugal, con la Universidad de Lisboa, para difundir entre los estudiantes las diversas facetas del conocimiento iberoamericano, que llaman hispanoamericano, que nos gusta decir también nos gusta más hispanoamericano, porque es así, dejemos ya la leyenda anglosajona que comentabas antes, la leyenda negra. Nos ha impuesto los holandeses y los ingleses han hablado siempre muy mal de las relaciones hispanas. Yo siempre lo digo, claro, nos han impuesto la palabra Latinoamérica cuando no es Latinoamérica. No se habla latín, efectivamente. Es Hispanoamérica. Eso es. Fin. Nos hubiese gustado contar con algún miembro portugués, pero bueno, han pillado en estas épocas de elecciones europeas y bueno, pues han tenido difícil acudir aquí a Tordesillas. Pero sí me gustaría, sobre todo, ya nos ha contado Miguel Ángel, el alcalde, un poco ese trato que le han dispensado cuando fue a Setúbal, pero como Jesús, como historiador, también qué supuso desde el punto de vista portugués la firma del tratado. A Portugal yo creo que en el tiempo Portugal la ha valorado más el Tratado de Tordesillas que nosotros mismos. Nosotros ahora sí hemos comenzado, hay una época floreciente de reuniones, de aspectos, de estudios, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero como os decía antes, a partir del año 1973, antes del año 1973, no aparecen en los documentos tordesillanos, no aparecen escritos relacionados con el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, en Portugal sí, siempre. Setúbal, Lisboa, ahí están ellos, a los navegantes portugueses, a toda la casa de Avís, a todas las casas reales entonces, ahora de Portugal, han valorado muchísimo más a los navegantes, al esfuerzo de los que iban allí a viajar, a buscar nuevos horizontes para todos los demás. Yo creo que eso es un aura muy importante y nosotros tenemos que seguir y tenemos que unir nuestro esfuerzo con Portugal. Y antes que apuntabais al Hospital de Materdei, por ejemplo, y otros muchos edificios, porque la Casa de los Contreras, ahí está hundiéndose el tejado ahora mismo. Es que no podemos, el Ayuntamiento de Tordesillas, el solo, y aquí está el alcalde, seguramente no puede con todo, no puede, porque es que es imposible todo este patrimonio mantenerlo. Si los propietarios dejan que todo se hunda, que todo se destruya, pues pasa lo que sucede ahora con Materdei, un montón de ruina y de escombro, que va a costar muchísimo recuperar. Fíjate, yo preparando el programa, por dar unos apuntes aquí también relevantes, aunque luego hagamos el programa más técnico, Raúl, sí que encontramos información de personajes ilustres tordesillanos que habían embarcado al otro lado, ¿no? Y que seguramente mucha gente lo desconoce, y yo creo que también es una cosa para tener en cuenta y valorar en su justa medida. Por ejemplo, Juan Fernández de Alderete, que intervino en la conquista de Chile, un tal Bernardino de Sandoval, que acompañó a Alvar Núñez Cabeza de Vaca en su periplo por el Paraguay y quedándose a vivir en Asunción. También mencionar, por ejemplo, a Baltasar de Cepeda, hermano de un oidor, Diego Vázquez de Cepeda, que marchó a América y estuvo allí en la zona de Lima, en Río de la Plata y demás. Los Gaitán, uno que fue obispo de Quito.
en fin, una serie de personajes impresionantes que también la historia pues ha opacado o ha dejado un poco en segundo lugar, y que yo creo que Tordesillas, que además veíamos ahí, pueblo más bonito de España en el año 2020, o sea, que tenemos una riqueza cultural, alcalde. Fíjate una cosa, y ya que está el alcalde, hay un navegante, un capitán, Alonso Román del Castillo, que tiene una calle aquí en Tordesillas. También la teníamos por que ahí. Era Alonso Román del Castillo, os cuento brevemente, cuando él regresa de América, él regresó con mucho dinero y dejó en su manda testamentaria todos sus bienes, las propiedades, al Ayuntamiento de Tordesillas. Es decir, para que premiaran y dotaran a unas mujeres que no tuvieran recursos económicos con su dinero. Entonces el ayuntamiento, con muy buen criterio, cuando este hombre fallece, le hace una calle, le nombra una calle y asiste la corporación en pleno a honrarle con una misa de alma, que se llamaba, todos los años, el 8 de septiembre. Vamos a enlazar unas cosas. El 8 de septiembre, el ayuntamiento en pleno, la justicia y la corporación municipal acudía a la iglesia de San Antolín a oír misa por el capitán Alonso Román del Castillo, en descanso de su alma. Bien, el año 1704, cuando toda la corporación está reunida aquí en San Antolín asistiendo a la misa, se declara una tormenta impresionante. Una tormenta, y cae un rayo en la iglesia donde está la corporación. Mueren 2 personas, un sacerdote y un sacristán. No muere nadie de la corporación. La corporación, cohibida, acojonada, como se dice en el idioma castellano, ve que les van a cortar, que les corta el bigote a la naturaleza. Y entonces, como salen indemnes de aquello, declaran un voto de villa. Un voto de villa a favor de la Virgen de la Guía, que les protege contra rayos y centellas. 8 de septiembre de 1704. A partir de entonces, de ese voto de villa, se olvidan de Alonso Román del Castillo y declaran a la Virgen de la Guía protectora de la corporación. Por eso tenemos 2 patronas aquí en Tordesillas: la Virgen de la Peña, que es la antigua, que es la patrona de las fiestas, y otra, la Virgen de la Guía, porque salvó, la Virgen patrona contra rayos, abogada contra rayos y centellas, salvó a la corporación de morir como consecuencia de aquella terrible tormenta. 1704. Pues qué bonito, alcalde, enlazar las fiestas de Tordesillas con una persona que estuvo en América. Quiere decir que al final todo tiene relación en nuestra historia. Tienes mucho trabajo por delante, Miguel Ángel, alcalde. Todo tiene relación. Incluso hay una tradición que el día de la guía tienen que sacar a la Virgen de la Guía. Solamente la pueden sacar de la iglesia los concejales de la corporación. Que mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo sacan los concejales? Es que es, pues habrá que una honra que hay que hacer a la Virgen de la Guía. Está el voto de villa, en el voto de villa está escrito. Está escrita la historia. En el libro de actas municipal de 1730, fíjense que tardaron desde 1704, en el que se produce este hecho luctuoso que os he dicho, en el que salva la corporación el pellejo honrando a Alonso Román del Castillo, hasta 1730, que es cuando figura el acuerdo. El voto de la villa que se establece en 1730 es cuando acuerdan que sacarán los capitulares a la Virgen en la patrona, y todavía se sigue haciendo, y así lo sigue haciendo. Los concejales sacan a la Virgen de la Guía, la patrona de la villa de Tordesillas. Estas conversaciones son muy interesantes, pero yo creo que no nos deberíamos desviar de lo que hemos visto del tratado. No, que todo tiene su relación, todo viene a colación, efectivamente, pero yo creo efectivamente que podríamos hacer otros programas, venir más veces a Tordesillas, porque hay muchas cosas que hablar, porque tenemos aquí una figura fundamental en Tordesillas, y permitidnos esta licencia, que es la reina Juana de Castilla, que estuvo viviendo muchísimos años aquí encerrada en Castilla. Aquí vinieron los comuneros a hablar con ella. Tenemos un montón de momentos históricos en Tordesillas que hay que conocerlos, pero yo creo que tendríamos que emplazarnos para otro momento, Miguel Ángel. Esa recreación histórica también se hace con Juana, y que vienen a ver su hija, con Carlos. Sí, yo creo que el Centro de Actividades Turísticas y los vecinos de Tordesillas son los que han querido mantener viva esos hechos históricos con estas recreaciones, y porque al final intentamos dar veracidad y
trasladar a la humanidad de ahora lo que pasó realmente allí. Intentamos recrearlo con trajes, con sentimiento y un poquito acorde a la historia, donde se entró, por donde se salió. Y es verdad que tanto el Tratado de Tordesillas, la firma, como la llegada de la reina Juana al Palacio Real de Tordesillas y luego sus años aquí, pues eso hacen que Tordesillas a lo largo de la historia haya ido marcando no solamente el tratado, sino luego la reina, pero claro, luego la reina fue la reina de Castilla muchos años, aunque también fue Carlos V, y aquí se firmaban casi todos los hechos que se firmaban en aquella época se firmaban de dos, eran como ahora las firmas mancomunadas, ¿no? Sí. Tiene que ser firmas, había dos firmas, la de la reina, que era la verdadera reina, y luego Carlos V, que era su hijo, y aquí se hicieron, y hubo muchos momentos históricos de ese reinado que se tuvieron que hacer aquí en el Palacio Real, y uno de ellos fue cuando los comuneros vinieron a pedir ayuda a la reina, y bueno, pues la reina pues en ese momento no se lo pudo dar. Muy bien, pues yo creo que... Por cierto, Roberto y Raúl, ahora al hilo por rematar el Palacio Real de Tordesillas, donde estuvo encerrada la reina Juana, que se derribó en el año 1771. Hoy día es un bloque de pisos. Bien, ese lugar se hundió porque se cuidaban dentro conejos. Un domine, que así se llamaba al maestro o la persona que enseñaba a los chiquillos, pues se dedicó a cuidar, en vez de los chicos, cuidaba conejos. Los conejos comenzaron a horadar las paredes con el tiempo y al final acabó hundiéndose. 1771 se derribó el Palacio Real. Pues querido Miguel Ángel, alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir contigo este rato de historia de España en radio, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias en mi nombre y en el nombre del pueblo de Tordesillas. Y don Jesús López de Carañida, historiador, juez de paz de Tordesillas, también ha sido un verdadero placer escucharte y compartir con nosotros todos esos conocimientos que tienes y esas pequeñas anécdotas que también que nos amenizan a nuestros oyentes. Gracias. Y seguro que agradecen. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Roberto, que ha sido un verdadero y un extraordinario programa de radio de historia. ¿Cómo hemos disfrutado, Además aquí en Tordesillas, que hemos pasado tanto tiempo en nuestra juventud disfrutando con los amigos, con los encierros. Hemos viajado a un momento apasionante de la historia del mundo hoy y os lo hemos querido contar, queridos amigos oyentes, de una manera vibrante, emocionada y pues emocionante a flor de piel, efectivamente, porque como decimos que tenemos aquí las raíces nuestras, pues emocionados, claro que sí. Y una vez que hemos arrancado así de fuerte esta nueva temporada de Hispanos sin Complejos, ¿qué nos espera esta nueva andadura? Antes de contar lo que nos espera en esta nueva andadura, como me has tirado el anzuelo, pues lo voy a recoger. Pues es verdad, somos de aquí al lado, somos de Torrecilla de la Abadesa, pueblecito cercano que recomendamos también visitar porque tiene unas vistas preciosas, pasa el río Duero también, hay una zona de pinares, una vega extraordinaria y buena gente, ahora también son fiestas, San Antonio de Padua, 13 de junio. Y es verdad, Tordesillas forma parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra juventud. Aquí tenemos muchos buenos... Y nuestra madurez, que seguimos viniendo a tomar el vermú. Muchos buenos amigos. Con Miguel Ángel me complazco de ser su amigo. En fin, que cuando preparamos el programa, que ya lo hilvanamos en enero, pues bueno, ha sido un placer preparar este programa. Seguiremos haciendo programas de historia. Y lo que nos va a deparar la temporada, Raúl, pues nada, seguiremos con nuestra reconquista. Vamos a hablar de la figura de Fernando III el Santo, de Alfonso X el Sabio, de cómo comienza también la marca hispánica por el Reino de Aragón, que no podemos olvidarnos de cómo se va conformando esa península ibérica en época de la Reconquista. Hablaremos como hemos dicho antes, con Luis Gorrochategui, que le hicimos una deliciosa entrevista hace poco tiempo aquí en Valladolid cuando estuvo, que tiene una serie de publicaciones muy interesantes, en la Carabela San Lesmes o Contraarmada. Con doña Adelaida Sagarra y José Luis López Linares, que también tenemos un programa pendiente sobre los documentales que acaba de estrenar, como hemos indicado al principio.
Y nada. Y vamos a hablar sobre la historia musical del himno nacional de España. Correcto, es verdad. Tenemos un documento que sonoro viene desde precioso, la época de Alfonso X el Sabio. De una cantiga, de la cantiga de Alfonso X. Ahí lo adelantamos. En fin, Raúl, que ahí estaremos esta temporada. Oh, qué bonito, queridos contertulios, aunque ya soy despedido, pero qué bonito es hablar de la historia, nuestra historia de España, y sentirnos orgullosos de esto. Es que se me pone la piel de gallina, no lo digo más, chicos, que hay que seguir fomentando estos programas de radio para que nuestros oyentes, todos los hispanos, sin complejos, sepan lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, claro que sí. Que Roberto, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Raúl. Queridos amigos oyentes, ya sabéis que nos gusta que deis vuestras opiniones porque son fundamentales para nuestro programa, y para eso podéis poneros en contacto con nosotros en los siguientes canales: en Facebook, en Instagram y Twitter, que ahora se llama X, y en nuestro correo electrónico hispanosincomplejos@gmail.com. Y ya sabéis que nos podéis escuchar en 1000 plataformas de audio como es Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast, en las que más os gusta. Y si dais el dedito para arriba, pues os lo agradecemos enormemente porque, hombre, pues también nos gusta que nos alaben un poquito y nos den una palmada en la espalda. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia, sin tapujos y sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin complejos.